Egunon, queridos patitos, ciertamente es una noticia que viene ligado al Senegal, pero que sería extrapolable a otros lugares, en otros ámbitos, en el propio globo, como es la Tierra, nuestro querido planeta. Por lo tanto, ciertamente es algo que se circunscribe en este caso a un país en concreto, pero hay que entenderlo en estas democracias vidriosas que puede tender a una fórmula pintoresca en donde el juego entre gobierno y oposición está un poco de aquella manera. Corremos el riesgo, por ejemplo, como sucedió hace no mucho tiempo en Burkina Faso o en Mali, de dar golpes de Estado y estos después eliminan a los franceses porque son gente de mal vivir y llaman a Wagner, que no tiene la misma presencia y prestancia respecto a combatir a los enemigos, ya sean yihadistas, bueno, tuaregs o Al-Qaeda, que se le mezcla para tratar de decir, bueno, son todos lo mismo. Ya, bueno, como si todo fuera exactamente lo mismo. Hay una fórmula, e incluso hablamos respecto a Kenia en un vídeo, libro no, libro tenemos unos cuantos, como por ejemplo Europa Técnica de Molestia, a veces Europa Convivencia, y algunas novelas, pero sobre África no. Un vídeo respecto a Kenia, como es el asunto de ver cómo desde cierta posición a la otra le pedían a las instancias internacionales una serie de peticiones para tratar de poner en evidencia esa otra parte, porque supuestamente entiendo yo, y así lo entendí en el vídeo, no había disponibilidad de hacerlo dentro del país y por lo tanto requerían que otros hicieran las tareas que no podían hacer ellos. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos un asunto complicado y complejo en donde quien es gobierno tratan de no permitir que el otro gobierne. Y por lo tanto no se intenta ejercer el hecho de que haya alternancia, que la decisión de la gobernanza recae en los ciudadanos y por lo tanto en un momento dado pueden permitir que uno gobierne, que otro no y que haya transición de poder. Cosa que evidentemente también sucedió en Sierra Leona en el año 2000, a pesar de que la gente suele olvidar el hecho del mantenimiento en la zona de Liberia, Sierra Leona. Había una dinastía que viene de la zona, sobre todo en Liberia, de, la época, porque Monroeville viene de Monroe, de la doctrina Monroe, de América para los americanos. En aquellos años, de los años 30 del siglo XIX, tenían esa idea de llevar esclavos a África, devolverlos a su África natal, para tratar de descongestionar el ámbito de Estados Unidos, cosa que no fue suficiente porque acabaron en la guerra civil. Tenemos ahí unos conversatorios bien interesantes con Emilio Ablanedo para el tema de la confederación y cómo cristalizó el acuerdo de Missouri en 1950, 1850. 1950 sería más o menos el centenario cuando hay tuvo que militarizar la Guardia Nacional para permitir que los negros entraran en determinadas instituciones escolares. Claro, el siglo a veces rima porque las personas, como diría Francisco García Campa, tienen esos impulsos que son los que nos llevan a situaciones iguales a lo largo del tiempo. Como digo, en ese siglo XIX empezó una dinastía de antiguos americanos libertos, negros americanos, que hasta precisamente 1980 fue la casta dirigente de Liberia. Fue precisamente ese cambio de la casta dirigente por algunos ámbitos más cercanos a los nativos de África lo que derivó también en la guerra civil en el año 2000. Por lo tanto, ciertamente las cosas tienen un pasado y tienen un origen, tienen unos condicionantes que a veces se ocultan. Y por supuesto, en el ámbito de Senegal, con la zona intermedia de Gambia, la parte sur, que a veces quiso independizarse. Por lo tanto, ciertamente, la complejidad de los asuntos con capas de distinción son importantes a la hora de transmitir cuál es la realidad y explicarla. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos que fijarnos bien detalladamente. Y, por supuesto, también en ese ámbito de que las democracias en África son todavía no muy definitivas,
siempre con trampas, con vericuetos donde pueden derivarse en otras situaciones no democráticas o aparentemente democráticas, pero con tics no democráticos, en donde la oposición tiene menos posibilidades, aún incluso, de ganar siempre que la transición fuera honesta y las elecciones fueran también honestas. Esto también ha pasado en Nigeria, como decíamos, en el ámbito de Kenia y otros países de África, de todo el continente. Por lo tanto, ciertamente, no es un mal solamente de Senegal. Pero bueno, ciertamente, aquí tenemos la noticia respecto a que una coalición opositora anuncia movilizaciones contra la condena contra el principal líder opositor de Senegal. Por eso decía que tiene bastante relación con lo que pasa en Kenia, por ejemplo, por citar otro caso, en el otro lado del continente, más en la zona no como Senegal, que tiene fachada del Atlántico, sino al Índico. Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen de portada, ¿no?, el Palais de Justice de Dakar. Dakar que tiene esas reminiscencias a la Segunda Guerra Mundial, y la lucha también interna en el ámbito de la oposición francesa respecto a Darlan, De Gaulle, año 1943. Sería largo y tenemos un par de vídeos respecto a las memorias de Gaulle de 1940-42 y de 1942-44. Unas memorias bien interesantes, para entender aquello de la Francia que se ha liberado a sí misma y las luchas intestinas dentro de las diversas facciones francesas. Digo lo de Francia porque tiene su importancia en aquellos países que tuvieron relación con la metrópoli, una importancia bastante importante incluso en el momento actual, con aquella France-Afrique, la France-Afrique, que parece que con Macron está siendo reconstruida o deconstruida. Ya veremos el tiempo, qué es lo que acaba indicando la coalición opositora senegalesa. Yehui Askanwi Yao ha anunciado la convocatoria de manifestaciones para protestar contra el aumento de la condena por difamación contra el líder principal opositor del país, Ousmane Sonko, y ha denunciado que busca eliminar a un potencial candidato a las presidenciales de 2024. Esto recuerda el tema de la difamación a la difamación que hizo supuestamente Imamoglu, alcalde de Estambul, para ser descalificado para las presidenciales de Turquía de 2023. Por lo tanto, ciertamente resultaría interesante entrar en detalle de a qué se refiere esa difamación y por qué fue condenado. Un tribunal senegalés elevó el lunes de 6 meses a 6 meses la sentencia suspendida contra Sonko. Elevó a 6 meses la sentencia suspendida contra Sonko por difamar al ministro de Turismo, Mame Mbaye Niang, al acusarle de ser citado en un informe de la Inspección General del Estado, IG, por supuesta mala gestión de un fondo de 29.000 millones de francos CFA, que son una moneda que estaba ligada al franco francés y que ahora está ligado al euro, que vienen a ser unos 44,2 millones de euros, y está referido precisamente a un programa oficial, por lo tanto del Estado. Khalifa Sall, antiguo alcalde de la capital, Dakar, y uno de los líderes de Yao, ha recalcado que nadie puede estar de acuerdo con esta decisión y ha alertado de que Sonko podría ver vetada su participación en las elecciones en caso de que el veredicto sea ratificado. Yao quiere organizar una manifestación internacional para decir no a la condena contra Ousmane Sonko. Ha manifestado: somos una familia, juntos vamos a luchar para que esta campaña contra el opositor no tenga éxito, según ha recogido la agencia estatal senegalesa de noticias APS. Recordaba Kenia, pero también el caso de Imamoglu, porque aquí el alcalde de Dakar, la capital, y la capital espiritual, económica y todo, salvo la real, que es Ankara, como es Estambul, tenemos el caso de Imamoglu, que fue definitivamente eliminado de la carrera presidencial, como se ha podido ver en este ámbito en el 14 de mayo de 2023. Por lo tanto, ciertamente, hay esa triangulación, esta población en otros casos, Kenia, Senegal, Estambul, Turquía. En este sentido,
de Tie Fall, también alto cargo en Yao, ha hecho hincapié en que la coalición opositora luchará por unas elecciones inclusivas y por la participación de todos los actores implicados. Por ello, invitamos a la población a que se movilice. Ha zanjado. El propio Sonko anunció el lunes, horas antes del veredicto, dejará de cooperar con la justicia en los casos abiertos contra él, que tilda de injustos y politizados. En este caso, más que politizados, serán partidizados, de ser partidistas, en el marco de lo que ha descrito como parte de una campaña de desobediencia contra las autoridades del país africano. La oposición ha denunciado en varias ocasiones que el presidente de Senegal, Macky Sall, tiene planes de presentarse a un tercer mandato. La constitución senegalesa limita a 2 el total de mandatos, y un intento de prorrogar su estancia en el poder podría derivar en inestabilidad. Y aquí estaríamos conectando con Evo Morales y lo que pasó en aquellas elecciones a las que se presentó, después de haber el Tribunal Constitucional interpretado la Constitución, que decía claramente que no se podía presentar, que Bolivia dijo no, y por tanto el Tribunal Constitucional desobedeció la Constitución y pasó lo que pasó en Bolivia. Por lo tanto, estamos también incorporando a Bolivia, en este caso, de la comparación hipotética con Macky Sall haciendo de Evo Morales. Por lo tanto, ciertamente la política comparada da este tipo de juegos, lo cual ciertamente es interesante para todo aquel que se quiera interesar de manera honesta y quiera hacer un análisis sereno, pero transparente y siempre con rigor. Por su parte, el presidente senegalés rechazó recientemente las denuncias sobre la posibilidad de violar el límite de 2 mandatos en caso de que se presentara a la reelección y subrayó que en el plano jurídico el debate está cerrado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, especificó que aún no ha decidido si concurrirá de nuevo a las urnas. Ay, pillín, dices que el debate está cerrado desde hace mucho tiempo, pero no especificas si aún has decidido concurrir o no a un tercer mandato. Por tanto, ciertamente parece que las disfunciones en el ámbito electoral, político, en el Senegal, que resulta curioso porque es uno de esos países que a veces se ha citado en el ámbito hispano, en España, en el ámbito de las noticias, de los telediarios, como un país en que era posible tener una relación serena, tranquila, para el ámbito de los flujos migratorios, el tema de la economía, también debería de serlo, y esto lo dice Yago Rodríguez, de Cosas Militares, Mauritania, debería ser un ámbito prioritario, como también lo dijo en su entrevista con el antiguo jefe del GEMAZ en tiempos de Cospedal, entre el año 2017 y 2020, pues ciertamente ahí tenemos una situación de vinculación que debería ser conocida y reconocida por el público español y también los que somos vecinos, pues ciertamente con la relación con el norte de África, pero naturalmente se suele obviar y se suele desconocer, lo mismo que seguramente ellos desconozcan también el intríngulis interno de lo que son las situaciones eurooccidentales de países como España, en el ámbito de la Unión Europea, salvo de determinados destellos que en los momentos highlights se puedan establecer. Y por tanto, ciertamente, estas situaciones internas donde gobierno y oposición tienen una fórmula de extrañamiento y de no reconocimiento y de tratar de ponerse por encima, un poco poniendo en solfa el ámbito institucional, porque deberían de saber que el imperio de la ley, que la ley no solamente es la ley en sí misma, sino cómo se hace, que procedimiento es tan importante como el trasfondo, que es tan importante las instituciones y el tránsito, el trayecto, el tracto democrático, el procedimiento, como el contenido. Contenido y continente son igualmente relevantes a la hora de actuar. Y por lo tanto, ciertamente, no solamente es que gane uno u otro, quien gane, sino la limpieza de unas elecciones, porque unas elecciones no son únicamente el momento de meter la papeleta en la urna, sino la garantía procedimental respecto a ser sujeto de derechos de sufragio activo y sufragio pasivo, de ser candidato y de ser votante. Y por lo tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto que sirve para todas las democracias. Empezamos
hacer vídeos con la democracia en América, de Alexis de Tocqueville, un libro bien interesante respecto a la democracia en aquel país en el siglo XIX, que fue incorporado por este autor francés. Hacer este ejercicio debería de ser útil y necesario para poder entender una democracia también para África, en donde eh, el país, sus ciudadanos, son libres de elegir, son libres de equivocarse y de hacerlo, pueden rectificar al de 4 años, darle el mandato a X partido en una mayoría suficiente en el ámbito legislativo o en el ejecutivo en caso de que haya una separación en la elección presidencial respecto al órgano legislativo, y luego, si se han equivocado, tener la posibilidad de rectificar o de continuar con el mandato al de X tiempo. Si tienen decidido un mandato de 2 y ya está, pueden intentar cambiar la Constitución, pero hacerlo de manera ordenada y de manera razonable dentro del marco de la ley. No como hizo Evo Morales, no como hizo el señor Erdogan para tratar de vetar a Imamoglu. Esas cosas son como el golpe de Birmania, el golpe que se hace en Tailandia. Por lo tanto, ciertamente en situaciones complicadas, en donde se trata de establecer límites, controles extra democráticos, como por ejemplo tratar de poner un 25% designado directamente por los militares, como pasó en Birmania, para tratar de evitar un gobierno de Aung San Suu Kyi, la premio Nobel de 1990, que luego se vio obligada a dar amparo al genocidio Rohingya para tratar de seguir en el gobierno antes de que la volvieran a hacer un aislamiento domiciliario en prisión, en casa. Por lo tanto, ciertamente estas cosas son más globales de lo que parece, y por lo tanto lo de Senegal es solamente una piedra en el jalón global en búsqueda más del interés particular puesto en el frontispicio por encima del procedimiento. Se busca garantizar el resultado, y para hacerlo se pone el objetivo y de ahí se tira para atrás para tratar de establecer una fórmula que garantice ese objetivo, en vez de lo contrario, querer establecer un sistema donde las instituciones funcionen con independencia de quién las ocupe. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos el choque importante, relevante, respecto a estos elementos que, como digo, suceden en varios países a lo largo del mundo, es Tailandia, Bolivia, Senegal, Kenia, Turquía, donde la cosa no está definitivamente clara y asentada, y por supuesto en el caso de Senegal pues tenemos estas cosas que al final tratan de establecer con una pequeña base, ¿eh? Una difamación por aquí, una condena de 6 meses por allá, una posible anulación, una posible presentación de una tercera candidatura cuando solamente se puede presentar 2. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos unas dificultades que son el pozo para lo que luego, seguramente, si sucede, la gente hablará no de las cosas internas, sino hablará de luchas geopolíticas, de es que este está con no sé quién, este le apoya al otro, Maroto el de la moto, y por lo tanto ahí tendremos una lucha geopolítica porque ahí deben ganar los de siempre, o los de los BRICS que apoyan a este de aquí, y por lo tanto ahí nos iremos a la estratosfera en un debate de salón, ¿eh? Como se hacía en otras épocas, de tratar de coger a alguien que supiera de algún tema, y los aristócratas ahí con el coñac y todo esto, pues andar debatiendo, como sucede por ejemplo en Lo que queda del día, Lo que queda del día, que luego acabó siendo premiada porque fue la novela publicada en 1989, pero acabó obteniendo Kazuo Ishiguro, creo que era el autor de la novela, que obtuvo el Nobel de Literatura, y acabó siendo una película con Emma Thompson y con Anthony Hopkins y también con Christopher Reeve. Esas dialécticas de salón son el corazón de esa novela, que habla de los años 30 de Europa, pero digamos que el principio
puede extrapolarse porque el principio también es universal respecto a la segregación de capas. Y en parte hay una cierta idea en esto habitualmente en el tema de gobierno y oposición. Quien gobierna pues piensa que debe de serlo porque los demás no están capacitados. Un poco con esa idea de los mayordomos en lo que queda del día, una figura como la que interpreta el personaje de Anthony Hopkins, que tiene esa realidad. Y por tanto, ciertamente, quiero unir estas dos circunstancias. Pero bueno, ciertamente la noticia es el tema de Senegal, el tema respecto a la coalición opositora, respecto al presidente y todo lo que hemos comentado. Y por lo tanto, ciertamente ahí está, encima de la mesa, lo que pueda pasar de aquí a 2024 y con esas elecciones presidenciales en Senegal. Esperemos lo mejor, que la sangre no llegue al río, que se puedan reordenar y que haya unas elecciones democráticas lo más pulcramente posibles y que el futuro, sobre todo de los senegaleses, pueda estar encauzados en una cierta prosperidad que será bueno no solamente para los senegaleses, sino para el conjunto de los africanos y también para la humanidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat. Beti helpien.